Casi no oigo nada. No, yo estoy aquí en silencio. Ok, 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 Estoy ok. hablando entre mí porque no encontraba el link para empezar a grabar, pero ya. Buenas noches, Okidoki. Ariel. Buenas noches, Javier Pacheco. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Muy bien, bienvenidos. Estaba aquí un poco, como decimos, embolatados con el botón para grabar, porque grabamos la clase para ponerla disponible en YouTube y pueden verlo. Muy bien. Y ahí sí ya puedo compartir mi pantalla. Vamos a empezar nuestra clase, siendo fieles, son las 8:31 de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, confesamos nuestro pecado, confesamos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras, pero gracias infinitas por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra, que por medio de ella el Espíritu Santo habita en nosotros y actúa en cada uno de nosotros. Te pedimos una bendición sobre esta lección de esta noche, y esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos a nuestra primera lección de saneamiento espiritual. Esta mañana estuvo muy entretenida la clase, buena participación, también espero la buena participación de ustedes. Pues apenas pudimos avanzar hasta la pregunta número 4, pero es muy importante eso, porque esto es un tema que en verdad queremos tratar de enseñarlo de la mejor manera para que quede claro, y también las dudas que tengan, las preguntas que tengan, trataremos de ayudar a solucionarlas. El primer video de cómo mejorar la relación con Dios tiene un propósito, y este propósito en especial que vemos en este video, o que estudiamos en este video, va enfocado a un tema muy especial. ¿Cuál es ese tema? Todos los hombres tenemos ideas preconcebidas de Dios. Y esas dos ideas preconcebidas de Dios que tenemos tiene que ver, el primero, con la naturaleza de Dios, es decir, pues, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios verdadero? Buenas noches, Martín. Sí, buenas noches. Muy bien, bienvenido. Esa otra tiene que ver como No se escucha, hay mucho ruido como interferencia. Sí, se escucha, no se escucha nada, se escucha puro ruido. los demás también tienen mala. Parece que problema. Desde Chile, yo, María Angélica. Sería bueno que todo el mundo apagara su micrófono y solo dejemos al pastor. No está saliendo al aire.
Bueno, ahí cómo me escuchan. Sí, ahora sí. Ahora sí me escuchan bien. Ok. Ya un poquito mejor. ¿Un poquito mejor o se escucha bien? Ah, ¿se escucha bien? Muy bien. Pido disculpas por eso y gracias por avisar de que no se estaba escuchando bien. Entonces, en honor de volver a empezar esta lección, luego de que ustedes vieron el video con ese tema, de cómo mejorar la relación con Dios, estaba contándoles que todos, este curso o esta lección viene o nace de un tema muy interesante, del tema de las ideas preconcebidas acerca de Dios. Y estas ideas preconcebidas acerca de Dios realmente tienen que ver con dos temas. El primer tema tiene que ver con la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Desde cuándo existe Dios? Todas estas cosas, muchas personas o todos nosotros tal vez tenemos ideas diferentes. Y el otro tema en cuanto a las ideas preconcebidas tiene que ver con el tema del perdón de los pecados. Y de hecho vemos y vamos a aprender esa diferencia grande que tenemos en cuanto a esto, cuando estamos hablando del perdón de los pecados. Y esto tiene una fuente, o sea, ¿de dónde vienen esas ideas preconcebidas acerca de Dios? Pues primero viene de nuestra naturaleza pecaminosa, porque desafortunadamente por nuestro pecado o lo que somos nosotros, tenemos diferentes maneras de ver a Dios. Y la otra tiene que ver la clase de enseñanza que recibimos, que tuvimos. Y esta clase de enseñanza pues tiene que ver mucho la información de Dios que recibimos en las casas, en las instituciones educativas seculares que estuvimos y aún lo más importante, dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia es donde podemos ver todas esas ideas que tenemos acerca de Dios. Por eso está diseñado este curso y esta primera lección con un objetivo muy claro: quitar estas ideas preconcebidas de Dios y en verdad ir a la Biblia y poder contestar estas dos preguntas o estos dos puntos: la naturaleza de Dios y hablar del perdón de los pecados. El propósito de esta lección, como se los acabo de mencionar, tiene la idea de reemplazar estas ideas erróneas preconcebidas y cambiar esto por la verdad del Evangelio. Y sobre todo recordando qué es lo que vamos a aprender acerca de Dios, de la naturaleza de Dios y cómo trata Él el pecado. Y ya teniendo en cuenta esta pequeña introducción de la lección para esta noche, quiero invitarlos para que contestemos las preguntas. En cuanto a la primera pregunta, y cualquiera puede contestarla, y es la idea de la participación del curso. Recordamos que esta lección hizo énfasis en que la causa básica de toda la frustración, preocupación, ansiedad, resentimiento, odio, etcétera, en el mundo, es debido a las relaciones rotas en una o más de 3 categorías. ¿Quién de ustedes recuerda cuáles son esas categorías que tiene que ver en cuanto a la frustración? ¿Cuáles son esas 3 categorías? Podemos decir que entre la frustración de la persona están en 3 categorías: la relación que es con Dios, con sí mismo
y con el prójimo. Esas tres son las que lo ponen a él, digamos, frustrado a no tener una buena relación. Excelente, muchas gracias por tu participación. Los invito cuando vayan a hacer la participación, dar el nombre para que todos nos vamos reconociendo, ¿sí? Muy bien, gracias por la respuesta. Entonces, el video nos enseñó eso, esas tres categorías en las cuales hay esa frustración, esa preocupación, ansiedad, resentimiento, es tener relaciones malas, relaciones deterioradas. Y ya aprendimos con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Y yendo un poco más, y acá tal vez podemos ver y hablar un poquito de uno de los propósitos de esta lección, hablar de la naturaleza o hablando del perdón de los pecados. Tenemos la pregunta B. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que la causa de toda la frustración, preocupación, ansiedad, resentimiento, odio, etcétera, en el mundo se debe a las relaciones rotas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Quién desea participar? Ya uno. Ya uno. Bueno, pastor, si me permite. Claro, Edwin. Javier, de Cancún, México. Bueno, yo creo que sí estoy de acuerdo que muchas de nuestras frustraciones o ansiedades o resentimientos en el hombre vienen de una relación quebrada o partida. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo hombres relacionables. Desde la creación, ¿verdad? Dios dijo que Dios no era bueno que el hombre estuviera solo y por eso creó a la mujer, a la varona, ¿sí? De ahí, bueno, se fundó todo lo que es ya propiamente la raza humana, ¿verdad? Y a pesar de que el hombre en su actitud pecaminosa, en su posición pecaminosa, siempre Dios de alguna manera pugnó o luchó o estuvo trabajando con esto en base a tratar de restablecer nuestras relaciones. Cuando una persona no está bien relacionada con su entorno, con su grupo social, su familia, genera lo que dice Hebreos, una raíz de amargura, un verdadero problema en su alma, en su ser, y obviamente cuando no estamos relacionados con Dios, ¿verdad? A través, o sea, si pecamos, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestra situación pecaminosa nos hace separarnos del Padre, porque el Padre no puede convivir con el pecado. El Padre ama al pecador, pero detesta el pecado. Entonces, si estamos en una condición pecadora, simplemente nos aparta del Padre, de Dios, y eso también nos trae consecuencias desastrosas a nuestra vida. Gracias por participar. Y algo que es muy normal, ¿cierto? Es tal vez hablar de todas estas cosas que dañan. Pero todos los que estamos acá necesitamos saber y entender que hay algo que en verdad daña una relación en cualquier nivel. Y estamos hablando del pecado. El pecado es un problema serio, no solamente frente a Dios, sino también frente al prójimo y aún frente a nosotros mismos. Recordemos lo que nos enseña la Biblia en Romanos 3:23. ¿Qué hace el pecado? Nos destituye de la gloria de Dios. Dios es santo, perfecto, nada de pecado ni ningún pecador puede estar delante de Dios. Y también aprendemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, muy importante recordar que las relaciones rotas que existen tienen un nombre propio. Se llama el pecado. Si Juan Manuel García y yo tenemos un problema, no vamos a tener un problema por
tener una buena relación, ¿no? El problema lo vamos a tener porque yo hice algo que ofendió a Juan Manuel. Un chisme, una mentira, le robé, lo ofendí de cualquier otra manera. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. Y por consecuencia, dice la Biblia, si yo estoy mal con Juan Manuel, pues también voy a estar mal con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, estamos de acuerdo de que esa causa común viene por el pecado. Y es acá donde vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Cómo Dios trata ese pecado? ¿Cómo Dios trata el pecado? Y por eso la pregunta 2 nos dice, la lección hizo énfasis en que para tener una mejor relación con Dios hay 3 barreras que tienen que ser superadas. ¿Quién desea participar acerca de esas barreras? Bueno, esas barreras serían la ignorancia, la ira de Dios y el orgullo pecaminoso. Excelente. Y hablando un poco de estas 3 barreras, aquí tiene que ver mucho la parte de la enseñanza frente a Dios. Muchas personas no más conocen un solo aspecto de Dios. Y más adelante vamos a hablar acerca de esto, cuando hablamos de la ignorancia. Porque cuando pensamos en la naturaleza de Dios hay que pensar en 2 aspectos de él. Y este curso o esta lección habla de esos 2 aspectos. En unos minutos vamos a hablar del primero. ¿Cómo Dios trata el pecado? El enojo de Dios por nuestros pecados. Es algo serio. Hoy en día se minimiza mucho el pecado. ¿Cómo empieza la falsa doctrina? Minimizando el pecado. Minimizando la predicación de la ley. Y vamos a hablar del innato orgullo pecaminoso que está dentro de nosotros. Y ese orgullo pecaminoso es aquel que es controlado por nuestro viejo hombre. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos el nuevo hombre creado por el Espíritu Santo y el viejo hombre que estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas acá, que nos hace por naturaleza rechazar las cosas de Dios. Y por eso al rechazar las cosas de Dios, también vemos esta forma diferente de poder hablar y ver el pecado. Y hablando en la parte A, que hay también una pregunta en esta sección de la pregunta 2, se nos dice que referente a la primera barrera, según la lección, ¿en qué sentido hay mucha gente ignorante de Dios? ¿Cuál es el único lado de Dios que ellos conocen? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Edwin Lacayo de Nicaragua. La parte negativa de que uno conoce a Dios y es como nos ha inculcado de pequeño. Dice, bueno, si tú haces tal cosa, Dios te va a castigar. Si realmente cualquier acción que uno haga y que no vaya de acuerdo a los intereses donde Él está, entonces Dios es malo, Dios esto, Dios el otro. Y entonces uno comienza a tener ese concepto, ¿verdad? De que Dios es malo. Pero realmente, si nosotros miramos el lado bueno, digamos, uno dice, mi papá es malo porque no me da lo que yo quiero y por eso él me castiga, por eso yo lo odio. Pero realmente cuando uno ya está a cierto nivel dice, ah no, mi papá tenía la razón. Entonces, ese es un concepto, digamos, que se nos ha inculcado, inclusive lo vemos en nuestro entorno, pues, que Dios es castigador. Y eso es lo que también se trae también en el Antiguo Testamento, que muchos, como el pueblo de Israel, nunca tuvo la fe de creer en la palabra de Dios, entonces siempre tenían el temor de ser castigados por Dios. Pero realmente nosotros debemos conocer que cuando
cuando vino Cristo, pues cambió todo el panorama. Y es lo que nosotros tenemos que comprender, que Cristo con nosotros, pues las cosas ya cambian. Muy bien. Entonces, si muchos conocen solo ese aspecto de Dios, como dijiste, un Dios castigador, el Dios de justicia. Y eso es lo que lo conocen porque les predican mucho acerca de esto. Si usted no hace esto, Dios lo va a castigar. Si usted no hace aquello, Dios lo va a castigar. Y por eso muchos sirven a Dios por miedo, por temor. Les pongo un ejemplo de esto. Hablando de la aplicación de cómo se manda a pedir el diezmo. ¿Sí? El predicador abre el texto conocido de Malaquías capítulo 3 y dice, ustedes le han robado a Dios. ¿Y en qué han robado? En sus diezmos y ofrendas. Entonces, llega una persona a la iglesia por primera vez o van y tiene problemas económicos, problemas con su pareja, problemas con sus hijos, estabilidad económica no muy buena, y pregunta, ¿por qué estoy mal? Y siempre la misma respuesta, le debes a Dios diezmos y ofrendas. Y la persona va a empezar a dar obligado, porque Dios supuestamente lo está castigando por eso. Y es algo que vamos a aprender con este curso. Una de las doctrinas importantes que como luteranos usamos en las escrituras, la diferencia entre la ley y el evangelio. ¿Qué es la doctrina de la ley? ¿Para qué se usa la ley? ¿Y para qué se usa el evangelio? Y este curso no solamente tiene este propósito de mostrarles a ustedes esta necesidad de predicar ese Dios de justicia, sino también para que le enseñen a otros acerca de qué hay que hacer con la predicación de la ley. Les voy a compartir, y permítanme, me ubico en mi página para poderles compartir el tema que vamos a hablar un poco de la ley. Vamos a hablar acerca del propósito de la ley. ¿Por qué necesitamos predicar la ley? ¿Por qué se necesita tener en cuenta esta predicación? La ley tiene 3 propósitos. Esos 3 propósitos son la ley como cerca, la ley como espejo y la ley como guía. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros todavía está el pecado dentro de nosotros. Y no podemos volvernos fariseos, es decir, pararnos frente a alguien y decir, yo no peco, yo no soy así, tú sí eres pecador. Esa no es la predicación que hay en la Biblia, porque la predicación que encontramos en la Biblia es como Dios en verdad trata al pecado y al hombre pecador, a nosotros. ¿Y por qué se necesita siempre tener en cuenta esto? Predicar la ley como cerca, o también la conocemos como freno, la ley como espejo y ley como guía. Vamos a leer algunos pasajes que nos van a ubicar un poco en esto. ¿Quién desea leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10? Estoy en una lección. ¿Quién desea leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10? ¿Leo? Claro que sí, puedes leer. ¿Y te presentas? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los castradores, para los mentirosos y perjuros. Gracias, Ariel. Entonces, cuando estamos predicando la ley como cerca o como freno, realmente el propósito que Dios
dio de predicar la ley de esta manera es para ayudar a mantener el orden en la vida externa de las personas. Entonces, ¿qué se señala con la ley? ¿O a quién señala? Miramos el listado de pecados que hay acá. Transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, los irreverentes, profanos, ¿sí? Parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas. O sea, para ellos hay que predicar la ley. Y nuestra naturaleza pecaminosa, fíjense bien, no quiere decir de que nosotros practiquemos estos pecados, no. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, nuestro orgullo pecaminoso, tiende a caer en estos pecados. Tendemos a pecar de esta manera. Romanos capítulo 2, versículo 14. Si alguien tiene alguna pregunta del texto, de alguna explicación, si no queda claro, tiene todo el permiso de intervenir para no avanzar sin que nos quede claro el tema. Romanos capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Romanos 2:14. Sí. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Dios dio su ley en dos ocasiones. La primera, cuando venimos al mundo, la ley escrita en nuestro corazón. Eso lo vemos cuando siendo niño nos dicen, no hagas esto porque puede pasar aquello, pues sabemos que eso está malo. Y el otro motivo donde Dios dio la ley fue en Éxodo capítulo 20, en el monte Sinaí. Ahora, una explicación clara de este versículo, Romanos 2:14, lo podemos ver en este ejemplo. Supongamos un grupo de indígenas donde nadie le haya predicado la palabra de Dios, donde nadie haya ido a evangelizarlos. Ellos tienen su propio sistema de creencias, pero nos damos cuenta cómo ellos castigan al que hace algo malo. Si alguien robó, si alguien tomó la mujer de otro, si alguien mintió, pues los castigan. Y por eso los ponen en el cepo, o les dan unos latigazos, o tienen sus propias cárceles. ¿Y por qué hacen esto? Por la ley escrita en el corazón. Porque saben por su conciencia que lo que están haciendo está mal. Es lo que nos enseña este texto. Por eso es necesario predicar la doctrina de la ley, la enseñanza de la ley. La doctrina de la ley, la enseñanza de la ley la encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muestra de eso pues, son los mandamientos. Si ustedes notan, en el Antiguo Testamento hay mandamientos y Jesús cita los mandamientos. Los escritores sagrados como Pablo, como Pedro, como Juan, citan esos mismos mandamientos. Entonces es muy importante esa predicación de la ley. Hay que predicarla a todos. ¿Para qué? Para mantener el orden del mundo. Dios para eso lo mandó. El otro propósito de predicar la ley es la ley como espejo. Cuando nosotros nos paramos frente a un espejo, nos vemos tal como somos. Nos damos cuenta si estamos bien peinados, si estamos aceptables para salir a la calle. Pero supongamos que ese espejo son los mandamientos. Por favor, ¿quién desea leer Romanos capítulo 7, versículo 7? Voy a poner un poquito más grande la letra. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Muy bien. Romanos 3 dice, Romanos capítulo 7, versículo 7. yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Muy bien, aquí Pablo está diciendo
qué útil es la ley? Mire, nosotros, y hablando del tema que está enfocado de hablar del pecado, nosotros no podemos señalar algo que sea pecado movidos por nuestra conciencia, o movidos por nuestra cultura, o movidos por nuestro parecer, no. Si nosotros queremos hablar del pecado y señalar el pecado, hay que ir a los mandamientos, señalar los mandamientos. Mire, Pablo, ¿cómo se dio cuenta que la codicia era un pecado? Por su conciencia, no. Por su parecer, tampoco. Porque un amigo le dijo, mucho menos. Se dio cuenta que la codicia era pecado por la ley, por la doctrina de la ley. Porque por medio de esa doctrina, pues también nos damos cuenta de que somos pecadores. Si nosotros estamos sentados en la iglesia el domingo o el día que se reúnan y el pastor está predicando sobre un pecado y nosotros decimos, wow, eso no me cae a mí, eso le cae a mi compañero que está sentado al lado, o eso le cae a fulanita de tal que está haciendo eso. Es un pensamiento antibíblico. Porque cuando la Biblia está mostrando la ley, mostrando el pecado, pues necesitamos señalarnos a nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a eso, al pecado. Y para poder saber si algo es pecado, necesitamos escuchar de la ley. Aquí tenemos el ejemplo del publicano y el fariseo, ¿cierto? ¿Qué dice el fariseo en Lucas 18? Gracias, Señor, yo no soy como ese que está atrás. Yo sí doy mis diezmos, yo sí hago esto, yo hago aquello. Pero el publicano dice desde lejos y se golpeaba su pecho y decía, sé propicio, Dios, sé propicio a mi pecado. ¿Por qué dice eso el publicano? Porque es la actitud que Dios quiere que tengamos. Somos pecadores, aún pecamos. Y como nosotros entendamos el pecado, es así como vamos a poder entender la gracia, el perdón. Es muy triste escuchar de que alguien va al cielo porque dejó de fumar, dejó de adulterar, dejó de hacer esto, dejó de hacer aquello. Es muy triste. O sea, está poniendo al hombre al mismo nivel de Jesucristo. Y más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Y el último propósito de la ley es la ley como una guía. Es decir, como cristianos, ¿cómo vamos a vivir? Y más adelante vamos a complementar esto pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué hice este paréntesis acá? Porque es muy importante, por el tema que estamos hablando, tomar muy en serio el pecado. Para hablar del pecado necesitamos entender qué es la doctrina de la ley, cuál es el propósito de la ley. Y aquí estamos aprendiendo. Tiene 3 propósitos, como cerca o freno, como espejo, y ahora vamos a ver la ley como guía. ¿Quién desea leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? A ver, si quieren lo leo, pastor. Claro que sí. Sí, Martín Aguilar de México. Romanos 1:2 dice, por lo tanto, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Le puede subir tantito la letra, pastor? No alcanzo a leerla. ¿Un poquito más grande? Poquito. Claro que sí. Vamos a ver cómo me va acá. Aquí me dice que ya estaba 400, ya se fue. Así, es que está muy descolorido, por eso no alcanzaba a ver. Está muy grande, no me alcanza aquí la pantalla. Sí, No se ve después en la página. Yo vi Ahí, la calle de Nicaragua, ¿lo puedo leer? Ahora sí, pastor. ahora sí, bueno. Ahora sí, dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros pecados como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro culto racional? Es cómo vivimos. Pero para vivir, y me estoy adelantando un poco en la lección, nuestras vidas no deben ser coaccionadas por la ley, mandadas por la ley. Es por el evangelio, por el amor a Dios, el agradecimiento a Dios. Entonces, esos propósitos de predicar la ley hoy en día es muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues es lo que enseña la Biblia. Es cómo Dios trata el pecado, cómo Dios nos muestra a nosotros que somos pecadores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Y Pastor, sí, claro, ¿a quién está hablando? a ver, esto que usted está escribiendo, ¿podría enviarlo después en la clase? Claro, Para los- sí, si desean que les comparta los textos, claro que se los Sí, puedo compartir. También, por eso estamos grabando la lección. Cuando les comparta yo en el link de YouTube, donde la pueden ver, pueden repasar todo lo que estamos viendo. Y gracias por el interés de querer repasar este tema. Es muy importante, muy importante. Claro que sí. Cuando quieran que les comparta algo, me pueden escribir por el interno y yo con mucho gusto les comparto. Hoy, en la grupo de la mañana, algunos me dieron el favor de poder compartir alguna información y se pudo hacer. Tal vez mañana o hoy en la noche o mañana me puedo mandar información porque después del mediodía mañana estaré viajando a otra ciudad donde tenemos una iglesia y no estaré aquí de nuevo hasta el viernes, hasta que esté con la clase con ustedes. ¿Bien? Ahorita esta noche les comparto el video para la segunda lección o para ir adelantando. Muy bien, vamos al punto B, ¿sí? Entonces, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo en que la mayoría de la gente solo conoce un lado de Dios, es decir, un Dios como castigador, Dios de justicia? ¿Cuáles son los motivos? O sea, ¿por qué estas personas solo conocen al Dios de justicia? es que, Pastor, Claro que sí. ¿Quién habla para que los demás se puedan conocer? desde Chile. No te escuchamos bien. De Chile, María Angélica. Muy bien, ¿te puedes pegar un poco más a tu micrófono? Sí, desde Chile. Claro, puedes ¿Me hablar. escuchó? Sí, te escuchamos. María Angélica. Sí, te escuchamos. Lo que pasa que uno desde chica le enseñan, mira, si haces eso, Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Dios de amor. Yo me di cuenta que la cosa no era así. Eso nomás es un pensamiento. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, esos pensamientos ya como sabemos, ¿por qué vienen? Vienen por las Buenas noches. enseñanzas. Sí, claro, ¿con quién tengo el gusto? Alexander Pérez. Sí, dale, Alexander, ibas a participar. Buenas noches, Alexander Pérez. Sí, cómo no. Me estoy incorporando tarde porque acabo de llegar de una reunión de la iglesia y ahorita es cuando estoy en la casa otra vez. Bienvenido. Muy bien. Las razones por las que mucha gente conoce un solo lado de Dios, que es el Dios de justicia, alguna tiene que ver con lo que decía la hermana, pero también hay otras partes donde tenemos muchas veces el rostro que vemos o lo que conocemos de Dios, ¿cómo lo explico? El Dios castigador, el Dios severo, el Dios Dios que no, pero también a veces tenemos ideas falseadas de Él, producto de nuestra propia cultura
producto de la fe, de las cosas que nos han enseñado a lo largo de la historia, y que tergiversamos también la idea del Padre que tenemos y se la traducimos a Dios. Muchas veces el papá en la casa es el que corrige, es un poco el padre el que da el amor, el que da el afecto, el que da el cariño. Y entonces vemos a ese Dios lejano, a ese Dios juez, en muchas oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Alex. Muy buena su participación. Hola, ¿Podemos hola. seguir avanzando? ¿Sí? ¿Alguien más? Soy Juan Manuel de Manzanillo, Colima, pastor. Sí, claro. Quiero yo, si me lo permite, comentar. A mí me llama mucho la atención, espero no salir del tema, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención. Una en primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, bueno, lo leí muy rápido, pero en la cita nos dice pues que cuando nosotros confesamos nuestros pecados de una manera, el Señor, pues Él es misericordioso, ¿no? Y Él sabe nuestro corazón y nuestro sentir. Y me llama mucho la atención cuando Nicodemo habla con Jesús, ¿no? Esa parte creo que la mayoría la conocemos. Cómo es que él se acerca, ¿verdad?, con él y habla con él, que cómo podría, pues, nacer de nuevo. Entonces Jesús, pues, le explica, ¿verdad?, de una manera tan sencilla, ¿no? Entonces creo ahí, quiero pensar que está el mensaje que nos está transmitiendo, ¿no? Tanto en el perdón y tanto en el cómo poder caminar como Dios nos quiere, ¿no? Que no entremos al pecado. No sé si me expliqué, pastor. Sí, muy bien. Sí, claro que y gracias por la participación. Edwin Lacayo de Nicaragua, y quiero opinar algo. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Esta pregunta la voy a responder como algo más personalizada. Miremos de esta manera. Primero, nosotros no éramos cristianos, no conocíamos nada del amor de Cristo. Entonces partamos de que nuestros padres también no conocían nada del Evangelio. Vienen de una cultura donde nuestros padres le inculcaron, digamos, una religión donde hay castigo, donde hay paga por el castigo, y toda esa cultura, digamos, que nuestros padres han venido inculcando por las iglesias tradicionales. Entonces esa misma a nosotros se nos dicen, ¿verdad? Donde conocemos que Dios, inclusive, no le decimos Jehová, no le decimos Papito Dios, sino le decimos Dios, ese Dios castigador. A ese lado, digamos, nosotros conocemos como que es un Dios sin justicia, más bien es persevero, ¿verdad? Pero lo bonito de toda esta enseñanza es que ya cuando nosotros ya somos conversos, digamos, al lado de Cristo, entonces ya vemos que Dios realmente no es un Dios de justicia en el aspecto que va a castigar. Más bien Dios es un Dios de amor, donde la justicia viene en el amor hacia nosotros, ¿verdad? Para que busquemos el rostro de Cristo. Y vemos más adelante en la enseñanza que dice que para poder conocer esa justicia de amor de Dios, tenemos que primero anclarnos en el amor de Cristo, ¿verdad? Con Él. Pero, como le decía, en la respuesta de la pregunta B, es prácticamente que sí, nosotros se nos inculcó como un Dios castigador y un Dios de justicia, porque es una enseñanza tradicional que venimos del catolicismo, prácticamente diciéndolo real, pues, que no se había prolongado la religión evangélica o X, Y, Z de las congregaciones. Pero lo importante, lo que quiero decir es que venimos nosotros
de una religión, de una iglesia tradicionalista, donde se nos inculcaron eso, pues. Pero lo importante es que ya conociendo a Cristo, pues ya miramos que Dios no es ni castigador, ni pasa la cuenta, simplemente es amor. Amén. Muy bien, pero vamos más adelante a completar bien ¿Puedo esta participar, Herbert? parte. Sí, ya te doy la palabra. Poder entender un poco bien cómo es de necesario, ¿sí? Predicar esto. Por eso escribí acá la doctrina de la ley. Es lo que hay que predicar, es lo que hay que enseñar. Eso también lo necesitamos nosotros. Yo sé, los he estado escuchando y estamos de acuerdo, estamos un poco adelantados, hablando un poco del amor de Dios, pero otra vez, para poder entender ese amor de Dios, vivir ese amor de Dios, es muy claro entender cuál es la doctrina de la ley, qué hace la ley, qué hace la ley. Porque hoy en día en muchas predicaciones o muchas personas, uno los escucha hablar del amor de Dios, y está bien que hablen del amor de Dios, pero no están tratando el pecado como hay que tratarlo. ¿Y cómo hay que tratar el pecado? Señalándolo por medio de los mandamientos, por medio de la palabra de Dios y recordándonos cada uno de nosotros que somos pecadores. ¿Quién iba a participar? Yo. ¿Puedo? Yo, sí, alguien. Herbert. Sí, Herbert. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Herbert, de Nicaragua. Sí. Y estoy de acuerdo que siempre debemos de enfatizar o estar enseñando sobre la ley, porque se hace necesario, porque la ley es la que nos permite descubrir dónde está la falta o el pecado, y qué es lo que no nos va a permitir entrar o ganarnos el derecho que el mismo Señor nos ha dado con su sacrificio, por medio de su gracia. Pero cuando nosotros ahora, yo quiero ponerme desde la perspectiva, no desde de donde venimos ahora, sino dónde estamos ahora y cómo estamos enseñando, que es la otra parte. Todavía traemos esa escuela tradicional de la que hablaba mi paisano, esa enseñanza, y todavía la queremos enseñar desde la iglesia, y no sabiéndola presentar la ley como tal, que nos descubre, que nos enseña cuál es nuestra condición pecaminosa y cómo debemos entonces entrar al arrepentimiento. Entonces y voy a regresarme donde alguien hablaba de Nicodemo. Nicodemo fue a Jesús, y Jesús, conociendo que era un maestro de la ley, no lo juzgó, no lo condenó, más bien usó la palabra para enseñarle con amor y para enseñarle con justicia cómo él debía de nacer de nuevo. Entonces muchas veces por esa forma de enseñar, la gente conoce a Jesús o a Dios como un castigador, porque siempre estamos enseñando de manera muy abierta. Cuando la gente no conoce de Dios, queremos enseñar, descubrir el pecado, y solo ven a Dios como un Dios castigador y no lo ven como la buena noticia que debemos de dar, que Dios es amor, que Dios o Jesús murió por él para perdonar sus pecados y darle salvación, sino que queremos enseñarle o llevar la ley como algo cuando él tradicionalmente ha conocido a Dios, como se ha enseñado, como un Dios malo, y realmente no es ese el amor de Dios. Entonces, necesitamos llegar a esta gente que no conoce a Dios, nosotros los que ya conocemos, con la expresión de amor, como lo manifiesta el Señor. Muy bien, gracias. En esto lo hemos conocido, ok. Muy bien. Y vamos a avanzar. Voy a agregar yo Sí, lo último para que alcancemos a llegar a la siguiente pregunta. Yo agregar algo hace rato. Sí, dale, por favor. ¿Puedo? Claro que sí, te escuchamos. Ok. Lo siguiente, la pregunta es, ¿está de acuerdo o desacuerdo en que la mayoría de la gente solo conoce un lado de Dios? Es decir, Dios como castigador, Dios de justicia. ¿Por qué? Ciertamente, como hemos estado diciendo todos,
Ese es un lado. Pero el problema es que no puede ser un solo lado de Dios el que se conoce. La mayoría de la gente, y esto es un obstáculo para la evangelización, para poder presentar la palabra. La ley sola sabemos que nos salva, y muchos, por nuestra misma naturaleza humana, hemos querido presentar con otras palabras solo un rostro de Dios o una parte del rostro de Dios, y no el contenido completo de lo que es Dios. Sí. La ley por sí sola no nos salva. Lo que nos salva es la gracia, el amor, la misericordia de Dios, porque solo por gracia seréis salvos. Por fe, el justo por la fe vivirá, y es la gracia, un regalo gratuito que Dios nos da. Muy bien. De la salvación. Entonces, sí estoy de acuerdo en que la mayoría de la gente conoce solo el Dios de justicia, el Dios castigador, el Dios malo, el Dios represivo. Muy bien. Y la razón fundamental es porque una, como estaban diciendo, las tradiciones, y otra, porque tendemos los seres humanos a creer que es por obra, a creer que las cosas son ganadas en justicia y no en gracia. Y eso se convierte en un obstáculo, además de que tradicionalmente se ha enseñado de esa manera. ¿Pero por qué se ha enseñado tradicionalmente de esa manera? Por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro orgullo espiritual que no nos deja avanzar. Entonces, eso es uno de los obstáculos a vencer, y algo que ha roto la relación del ser humano con Dios. Nuestra relación tiene uno de los impedimentos es precisamente eso, que conocemos un solo rostro de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y pasando al siguiente punto, cuando las personas solamente conocen ese Dios castigador, ese Dios de justicia, ¿cómo van a servirle a Dios? Le van a servir con miedo, con temor. Van a servirle a Dios por una obligación. Entonces nos hace ignorantes de Dios cuando solamente predicamos una parte. Ya estamos hablando de la ley. Me alegra saber que tienen eso bien claro, y es muy importante predicarla, enseñarla. ¿Por qué? Porque o si no vamos a estar teniendo un problema, tal vez el de volvernos fariseos, o hacer que la gente se vuelva farisea. Porque uno de los propósitos de esta lección, y uno de los propósitos grandes que tiene Academia Cristo, es este. Claro, hablar de Cristo. Pero para poder hablar de Cristo necesitamos saber de qué hemos sido librados, de qué hemos sido salvados. Y hoy en día lo que está predominando es un mensaje social, un mensaje que únicamente se especifica o habla de cómo ser felices en este mundo, teniendo dinero, teniendo salud, teniendo prosperidad y todas estas cosas. Y están dejando a un lado lo más importante, que es lo que nos enseña la Biblia. Cómo Dios trata el pecado, cómo Dios trata al pecador. Entonces, viendo el punto C, esa relación que se espera a esas personas que conocen solo un aspecto de Dios, ese Dios castigador, va a ser de que esas personas hagan cosas por miedo, por temor. Y acá vemos en la pregunta 3 algo muy triste, que hoy en día está pasando mucho. Cuando ustedes vieron el video, se mencionó 2 maneras por las cuales la gente trata el concepto del infierno. ¿Pueden recordar cuáles son este tema? O ellos que mencionaban en el video, cómo la gente quiere tratar
o hablar del infierno? Tormento horrible y lago de fuego. Sí, la Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Pero muchos hablan de otro concepto, o cómo tratan el infierno. Eso lo Sí, vimos en el... hay gente que dice, trata por un lado de negar el infierno, de que el infierno no existe. Inclusive hay teóricos, hasta teólogos, inclusive que dicen que el infierno es un concepto abstracto, y hacen toda una justificación y una corriente de pensamiento que va en ese sentido. Pero la verdad es que bíblicamente el infierno existe y es una realidad que no se puede cambiar porque está escrita en la Biblia y es pues un sitio donde todo pecador, todo el que muere en situación de pecado sin haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador, ese será su destino. Muy bien, excelente. Alex, Esa es una de las cosas. Unos que quieren negar el infierno, otros que dicen que existe también, pero que Dios es demasiado bueno y que no va a mandar a nadie para allá, porque a la final Dios va a perdonar a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, esas son las respuestas. Y realmente, como les digo, es muy necesario, y vuelvo y les menciono, para nosotros usamos esa diferencia de la ley y el evangelio, porque es muy importante en el estudio personal de nosotros, para estudiar nosotros la Biblia. Nosotros no podemos coger las escrituras, leerlas y decir, bueno, hoy no aplico nada de las escrituras a mí. Para poder aplicar algo de las escrituras, tengo que tratar con este hombre pecador, con este que están viendo aquí al frente, y ustedes, cada uno de ustedes tiene que hacer eso. Y es ahí donde entramos a mirar el otro lado de Dios. Ya ustedes han hablado de él, de ese Dios de amor. Por eso una persona es ignorante espiritual cuando solo conoce un aspecto de Dios. O sea, cuando conoce solamente al Dios de justicia es ignorante. O cuando solamente conoce al Dios de amor, también es ignorante. Hay que conocer esos dos aspectos de Dios. Recuerden, uno de los propósitos de esta lección es quitar esa idea preconcebida de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de justicia y es un Dios de amor. Y ahora, viendo la pregunta 4, Dios como un Dios de justicia tiene que tener el pago por los pecados. Sin embargo, como un Dios de amor, Él no quisiera castigarnos por nuestros pecados, por la condenación eterna en el infierno. ¿Cómo resolvió este dilema? Pues ya lo he escuchado de ustedes, ¿sí? Él lo hizo enviando a Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El castigo que usted y yo merecemos por culpa de nuestro pecado, Cristo Jesús lo recibió en la cruz, lo hizo por nosotros. Por eso en la presentación hablamos del gran intercambio. ¿Quiénes están involucrados en ese gran intercambio? Pues usted y yo y Jesucristo. Usted y yo, pecadores, Cristo cargó con nuestro pecado. ¿Y cómo nos ve Dios? A través de Jesucristo. Limpios, perdonados, sin pecado. Y ahorita escuchamos un poco lo que enseña Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, pastor. Juan Manuel de Manzanillo, México. Claro que sí. Entonces, nomás para una confirmación, entonces sería el resumen. Hermano, no sé si me escucha. Sí, Joana, enseguida te damos la palabra, apenas termine de hablar Juan Manuel. ¿Bien?
Muy bien, Juan Manuel, puedes continuar. Sí, pastor. Entonces es, primero, antes de juzgar o antes de otra cosa, primero es conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y después buscar a Dios o conocer a Dios. Lo resumo de una manera así como de preguntas, ¿no? Antes de todo, si yo, por el tema que se está tratando, ¿no? Si Dios es malo o si Dios es castigador, primero digo, por mis actos, primero yo veo cómo son mis actos, ¿verdad? Y después la segunda pregunta sería, bueno, ¿Dios es un Dios castigador? Sería así el resumen de la clase. Muchas gracias. Sí, mira, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, siempre, para aplicarla a nosotros, la Biblia nos va a señalar nuestro pecado, ¿verdad? Dice un versículo bíblico, un ejemplo. Amaos los unos a los otros, ¿verdad? Es lo que nos manda la Biblia. ¿Qué es lo primero que me señala ese versículo bíblico a mí? Que yo he pecado, yo no he amado como Dios quiere que amemos. ¿Cómo sé yo que yo no he amado como Dios quiere que amemos? Pues voy a revisar los mandamientos, la segunda tabla de la ley, es decir, del 4º al 10º mandamiento. Me he dado cuenta por esos mandamientos como yo he ofendido al prójimo no amando. Un ejemplo de que yo no he amado al prójimo, pues mintiendo. El 8º mandamiento me manda a no mentir, pero por mi naturaleza pecaminosa yo he mentido. ¿Qué merezco yo por ese pecado? El castigo en el infierno. Es lo que yo merezco por ser pecador, por haber mentido. Pero, ¿qué hizo Dios por mí? Y es donde le doy gracias a Él. Envió a Jesucristo. Y la próxima clase vamos a hablar un poco más de Jesucristo. Vamos a hablar de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Porque es muy importante eso. Cómo Cristo, Jesús, cumplió todos los mandamientos en lugar nuestro. Y el sufrimiento, la muerte de Cristo por nosotros. Vuelvo al ejemplo. Yo peco mintiendo. La Biblia me enseña de que Jesús nunca mintió. ¿Y por qué Él nunca mintió? Para redimirme, para perdonarme, para salvarme de ir al infierno por mi pecado. ¿Y cómo más me redimió Él? Yendo a la cruz y muriendo por mí. Y en la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre este tema. Bien, Juan Manuel. Joana, ¿quería hablar algo? Sí, muchas gracias, pastor. Y así mismo hay que enseñar a otros. Vuelvo y le digo, si yo voy a... sí, hermano. Sí, dale, Joana. Te escuchamos. Sí, o sea, quería agregar que ahí en esa de la pregunta 4, yo creo que en estos momentos, a esta altura de tiempo, del siglo, creo que mucha gente ya no está inocente de que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces yo creo que como cristianos estamos conscientes de eso, de que nosotros los cristianos querramos hacernos, como dice el dicho de la vista gorda, de ignorar aquello que la palabra de Dios dice sin temor. Entonces ya creo que depende de cada persona. Ya es lo que yo creo que es lo que la pregunta nos está queriendo decir. Ya, porque Dios es infinito amor, como dice aquí como dice su palabra, Él envió a su único hijo para salvarnos del pecado. Pero nosotros como seres humanos, si ya queremos ignorar eso, bueno, tenemos que darle cuenta a Él, ¿verdad? Sí. Sí, hasta acá es muy importante eso, resumirlo en esto. Siempre que hablemos de Dios, hay que hablar los dos aspectos de Dios. Dios de justicia y Dios de amor. Eso nunca lo podemos desconectar. Si lo desconectamos, nos volvemos ignorantes espirituales. Hay que hablar de esas dos. Bien, Dios de justicia, Dios de amor. Muy bien, vamos a marcar hasta acá.
llegamos hasta donde llegamos en la mañana, entonces vamos más o menos sincronizados y así podemos, los que algunos no pueden estar en la mañana, pueden estar acá y no nos vamos a perder mucho. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por recordarnos que tú también eres un Dios de justicia, de que manda que no pequemos, de que castigas el pecado. Y sobre todo, Señor, te queremos dar infinitas gracias por Jesucristo, quien vino, dejó el cielo, su trono de gloria, vivió semejante a nosotros, pero sin pecado. Gracias, Padre de amor, por esta lección. Gracias por los estudiantes que nos has dado en esta noche. Y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro principal guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una buena noche para todos. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario, me pueden escribir por el interno para que no saturemos el grupo y estamos conversando. Una buena noche en el Señor. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches. Y a todos los demás compañeros, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pastor, y buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, Sergio. Seguimos en contacto. Dios los bendiga. ¿Va a mandar un video para estudiar? Sí, voy a mandar los textos. Se los voy a compartir. Pero un video, ¿no? El video, sí, el video lo voy a montar mañana temprano al YouTube y se los voy a compartir. El video de esta clase. Sí, ya. Pastor, el otro, el interno, lo que pasa es que yo reformateé mi teléfono. ¿Me lo podría volver a mandar? Sí, Juan Manuel García, claro que sí. Sí. Ya, Igualmente a mí, por favor, Alexander Pérez, okay. de Venezuela. Sí. El mío lo voy a escribir ahí en el grupo, ¿ok? Ok, pastor. Muchas gracias. Yo creo que yo me puedo compartir a mí mismo, ¿cierto? Yo voy a mirar, yo nunca lo he hecho así. Tengo que mirar, sí. Ahí, a ver, ¿qué trae acá? Bueno, ya enseguida se los comparto. De nuevo, una buena noche, seguimos en contacto y gracias por su atención en la clase. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches.